Muy buenos días, ojalá que hayan amanecido bien. Hoy día nos vamos directamente con una nueva invitada a este nuevo capítulo del podcast. Así que les presento a Mariane Weber Mesa, que hoy día se motivó y quiso acompañarnos para hablar de un tema que les vamos a presentar a continuación. Mariane, ¿cómo estáis? Bien, gracias Julio, un honor que me hayas invitado de participar de tu podcast. Súper agradecida, la verdad. Bacán, pues. Bueno, cuéntanos un poco cómo llegaste tú a este capítulo. Bueno, estábamos almorzando, un almuerzo con amistades en común que tenemos y me planteaste el tema. Yo al principio lo tomé como que me estuvieras tirando una talla, una broma así, no lo creía. Y después, como siguiendo la conversación, volviste a preguntarme y yo dije, ¿y por qué yo te respondí? ¿Y por qué yo no entendía la propuesta, digamos? Tampoco uso tanta red social, ni mucho menos. Y me sorprendió tu respuesta, que fue con otra pregunta, que me dijiste, ¿y por qué no? Y ahí fue como, esto en serio, o sea, no es una talla o una cosa de haber tomado un trago en un almuerzo, así que, bueno, aquí estamos. Bacán, pues. Yo por lo menos súper honrado y agradecido que queráis ser parte. La idea de este podcast, que se llama Compartiendo Criterios, justamente es invitar a gente una vez al mes para reflexionar sobre distintos temas. De hecho, contarles que el tema que hoy día vamos a hablar lo trajo directamente Mariane, a ella se le ocurrió, me pareció que está súper bien e interesante y que tiene que ver con los roles que compartimos con distintas personas en momentos de nuestra vida y también nosotros mismos durante nuestra vida en general, a lo largo de lo que nos va pasando, ¿cierto? Así lo entiendo yo. Sí, o sea, a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, tenemos distintos roles. Por ejemplo, no sé, somos hijos, hermanos, amigos, empezamos a tomar actividad de nuestra vida y vamos priorizando a lo largo del crecimiento, del avance, distintos otros, adquiriendo otros más, pues, no sé, pues, las parejas. Las responsabilidades que vamos teniendo Claro, van como cambiando según los roles que vamos teniendo. sí, pues, por ejemplo, si ya después somos padres o madre, y ahí vamos avanzando, o también cuando chicos fuimos nietos o todavía somos nietos, hay un momento de nuestra vida que somos muchos roles. Así es. Cacha que en la ancestrología, Pedro Engel y Gloria Lierman en su minuto nos contaban cuando estábamos estudiando que gran parte de los problemas que tiene la gente es justamente porque perdieron su rol o porque cambiaron su rol. Te pongo un ejemplo. Una familia con varios hijos, un papá que aparece más ausente y un hermano mayor que en vez de ser hermano mayor empieza a cumplir el rol de padre. Sí. Entonces, él toma una figura dentro de la familia que naturalmente no le corresponde. Por ende, las responsabilidades que tiene están ajenas a lo que debiera estar haciendo él, que es ser niño, o ser hermano o ser hermano mayor, sí, no ser padre. Entonces, ¿qué pasa? Desplaza al padre de su rol, por ende empiezan los choques y los conflictos, porque la madre, de alguna manera, en algunos casos ni siquiera cuida este espacio de ser niño y tampoco, sí, por otro lado, respeta a su pareja. Por ende, empieza a validar este nuevo rol de hijo mayor padre y que a la morra. O también cuando hay padre ausente, digamos. También. Ya sea por muerte, ya sea por trabajo, por otras razones, historias, sí, de vida, elecciones de otras parejas. Exactamente, o sea, ahí según las circunstancias de la vida que van avanzando, que te van tocando, las oportunidades y las decisiones, hay uno, o simplemente las cosas que vas adquiriendo por cosas fortuitas, en fin, ahí vas adquiriendo distintos puntos, distintos roles.
roles que, como dices tú, que te pueden, sin querer, queriendo serlo, te toca antes de lo normal, ¿ya? Pero si a esa persona, cuando es pequeño, le toca ese rol, por ejemplo, de ser papá, o entre comillas, o hermano mayor que cuida al resto, el día siguiente después va a tener más experiencia o quizás hasta frustraciones. Sí, de hecho, en lo ideal, recuperar el rol que te corresponde o darle en el fondo a otras personas la oportunidad de cumplirlo pensando en ese padre ausente u otra figura, es algo que uno debiera hacer para justamente cuidar las relaciones. O sea, dicho de otra manera, los roles que cumplimos en nuestra vida van directamente relacionados con nuestras responsabilidades. Entonces, si yo voy a ser hijo, mi responsabilidad como hijo es respetar a mis padres, hacer mis deberes escolares, si tengo hermanos, cuidar la relación con ellos, entre otras responsabilidades que tengo. O sea, obviamente más allá de meternos en los derechos y deberes, acá lo principal es lo del tema de la responsabilidad. Y hace una semana atrás, en el podcast anterior, en el capítulo anterior, justamente hablábamos de las etapas de cambio y las expectativas que tenía esa etapa. Entonces, aquí lo que apunto con eso es que si yo hoy en día voy a ser, por ejemplo, pareja, o sea, mis responsabilidades tienen que ir acorde a lo que significa estar en pareja. ¿Cuáles son esas? Si es que voy a tomar alguna decisión, tomarla en pareja, comunicárselo al menos para ver cuál es su punto de vista. Y esto tiene que ver con cosas muy concretas. Por ejemplo, quién paga las cuentas, quién va al supermercado, quién hace el aseo en la casa. O sea, y son situaciones que pueden traer justamente mucho roce, muchos conflictos si es que uno no las hace ver y tampoco las respeta. ¿Cierto? Sí, pero afortunadamente, por ejemplo, ya que tocaste el rol de pareja, yo creo que nosotros estamos en una generación que ese rol ha sido mucho más compartido, digamos. O sea, Sí. yo sí veo el rol de pareja, por ejemplo, de generaciones más atrás, de nuestros abuelos. La mujer, su rol era más que nada como de maternar la casa y el hombre era el proveedor. Y después quizás hubo otra más transición que es un poco más compartido entre el hombre y la mujer. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, que lo veo de la generación de mis padres, yo creo que les tocó muy duro, por ejemplo, a las mujeres, porque ya, si bien se insertaron en el mundo laboral, pero no dejaron la casa. Y el hombre seguía siendo como más La figura más clásica. más clásica. En cambio, nosotros ya estamos en una generación quizás que ya todo es mucho más compartido. O sea, ambos podemos trabajar, pero los roles de la casa son mucho más compartidos que antes. O sea, Sí. la paternidad, la maternidad, el rol que las tareas, que el hacer, no sé, las cosas de la casa, en fin, o sea. Oye, y algo que quizás puede ser un poco comprometedor tocar el tema de esta manera, o paradójico, o incluso puede ser complejo. ¿Qué opináis de los hombres hoy en día, en ese sentido? Porque si bien los roles están más compartidos, de alguna forma el hombre quizás ha tenido que eh, entender que también tiene que cumplir roles en la casa, ya sea como padre, como pareja, etcétera, y de alguna forma eso también se ha visto mermado en el ser hombre en relación a lo clásico, a cómo aprendimos como tal. Y no solamente eso, sino que hoy en día, por ejemplo, tú puedes ver en el colegio que hay varios hombres yendo a buscar a sus hijos, Sí. y eso también tiene su implicancia. El feminismo, de alguna manera, siento yo que tomó harto vuelo, pero también hay casos muy extremos. Entonces, por lo mismo, siento que el cuidar los roles y esto que sean más compartidos, creo que es algo bueno, Sí, de todas maneras. pero que también compromete mucho lo que se espera de los hombres como tal. Por eso te preguntaba, A ver, ¿cómo lo veis tú? yo creo que igual, claro, las mujeres a veces tenemos muchas expectativas en general de la vida, ¿ya? O de, ay, me gustaría que mi marido o mi pareja haga esto y esto, no sé, en fin. Pero
hoy en día, ver al papá, no sé, en la cocina, que mudando, y que sea algo como compartido, igual siento que a veces la carga mental como de la organización o logística, a veces todavía está en la mujer. Todavía siento que lo tenemos, no sé, no sé, de repente incluso los profesores, como que, o en el jardín te dice, mamita, no sé qué, y como que siempre la mujer, y Cristóbal, o mi marido en casa, de repente pasa, que él va y no le dicen no. Entonces, como que yo llego con todo lo que, los deberes, en fin. Pero, o también, claro, cuando justamente ese ejemplo del colegio, cuando el hombre va y le dicen, oye, tú le puedes preguntar a Cristóbal, ¿qué te dijo? No, claro. pero algo te tiene que haber dicho. Si tuviste harto rato, estuvieron conversando, no sé, o sea, todo bien con Cristóbal, a todo esto, por No. ejemplo, pero se entiende que efectivamente cuando uno habla de este tipo de situaciones, normalmente la mujer reacciona de otra manera, tiene otro tipo de manejo y de conocimiento. Bueno, yo creo que hay varias cosas, retiene, y de repente me pasa, no solamente que el papá, él pregunta, pero no le dicen, como que es un tema también de machismo, quizás dentro de las mujeres, como que le dice, no, nada, y voy yo, y a mí me dicen, oye, hay que hacer esto, otro, así que yo, será, no sé si es porque de repente nos endosan, o nos endosamos las mismas mujeres. Eso. Puede haber algo de eso. Como decir, no, ya no importa, las mujeres lo hacemos mejor o nos vamos a preocupar o va a resultar. Pero eso es algo que es una especie cultural, como de creencia. Mira, personalmente yo me crié con un hombre, con mi papá, y él lo hizo perfecto. ¿Cachai? O sea, yo lo veo y en ese sentido, ya, él no te voy a decir que me cocinaba, no, eso no lo hacía. Pero en cosas de colegio, que la reunión de apoderados, que todas esas cosas que de repente puede ser que a los hombres que también, no sé, o en el mismo chat no sé, de los apoderados, cosas así, que es algo que no se quieren involucrar, pero igual en ese momento, después, en la hora de los que hubo, al final, por lo menos en mi experiencia, es que igual es compartido. ¿Cachai? Como que ya, hay que dividirse, tenemos hartos hijos. Y volviendo a los roles, o sea, no solamente eres mamá, eres pareja, también eres hija. O sea, también tienes que cumplir con tus otros roles de vida. Sí, pues. Ambos. De hecho, tú hablas de los roles, eso desde que nacemos. Yo te contaba esto de la ancestrología porque es muy importante cumplir los roles que te corresponden. O sea, al principio cuando tú naces y eres hijo, el rol que tú cumples netamente, deja de regalonear, que te disfruten, etcétera. Muchos padres en ese sentido como, ojalá que se mantengan chicos, aprender. Pero después uno va creciendo y efectivamente ya no tienes un solo rol. No. Que no solamente ahora eres hijo, sino que ahora eres estudiante, por ejemplo. Sí, ¿cierto? Estudiante, amigo. Amigo, bueno, ese es un rol súper importante. Sí, o sea, tienes tus compañeros de curso, aprendes a sociabilizar, entonces también y ahí empiezas a salir, empiezan las festividades. Después empiezan las relaciones de pareja, además. Entonces se te suma un nuevo rol y que no siempre te enseñan. Claro. Típico en los colegios, ¿te acordás que te enseñaban como esto de las relaciones, o sea, toda la educación sexual? Sí, ni los papás antes, quizás, poco, nada. Y que después empezó a tocarse el tema emocional, que también era importante, que el amor. O sea, todo esto más allá de sonar despectivo. Y siendo después como adolescente, ya te pones a pololear, por ejemplo, y vas dejando, empiezan los celos de las amistades. Ya estoy pololeando y no vaya a salir con los amigos y no sé qué. Y por el sentimiento, sí. Así que, bueno, ahí uno va viendo también según las prioridades, en fin, según el sentimiento. Sí, y después, siguiendo con la idea de los roles, también viene el rol de ciudadano. O sea, vaya a empezar a pagar cuentas, empezar a hacer cargos. A votar, que es súper importante. O sea, mucha gente puede alegar de cómo están las cosas, pero no necesariamente vota al respecto. Y el voto de alguna forma corrobora tu intención de ser ciudadano y ser parte.
Entonces, de alguna manera tiene que haber una consecuencia pensando en las responsabilidades que tenemos en los Como distintos persona. roles, ¿cierto? Tengo una pregunta que me parece interesante. ¿Por qué para ti es importante el tema de los roles? Porque yo te decía, encuentro súper interesante el tema, pero me gustaría saber por qué es importante e interesante para ti. A ver, porque uno a veces es buena pregunta, trata de cumplir, digamos, como no ser la perfecta o perfecto en todos los roles, porque es imposible. Yo creo que igual a medida de las etapas de la vida uno va siendo más hija, más mamá, más hermano, por ejemplo, o más abuelo después, o antes nieto. Como que no hay un porcentaje exacto de cada etapa de la vida, quizás hay uno más, hay uno menos. Entonces, quizás personalmente la edad que estamos nosotros, estamos como al medio, nos tocan muchos roles. Somos hijos, somos padres, somos hermanos, somos primos, son como... En algunos casos, cuidadores también de los padres cuando vives con También, ellos en la bueno, casa, exactamente. o te tienes que hacer cargo de ellos también. También. Entonces, como que uno dice, claro, como que, ¿en qué rol me encuentro ahora? A veces en un momento te tocan mucho, de pareja. O sea, imagínate también pareja, o sea, no necesariamente si estás casado o no, pero de pareja, ¿cuánto le dedicas? Porque a veces uno es más mamá, o es más papá, o es más en este momento de la vida. Hay un tema que creo que las mujeres lo tenían muy pesado, que era las expectativas de ustedes como tal. O sea, ¿qué se espera? Que seas una buena mamá, que te mantengas bien, que te veas saludable, que estés siempre lista y preparada. Sí. O sea, es tremendo. O sea, si hablamos de esto de cómo... Autoexigirse. Eso, y tú ves cómo eso les pasa la cuenta. O sea, mujeres enfermas, mucho remedio, en algunos No casos duermen. no duermen, en algunos casos ya también con ausencia de vida social por esto de cumplir y ver que todo está perfecto. O sea, es tremendo, por eso es importante lo que tú estás hablando de alguna manera, y es lo que yo también creo que apuntaría, a hacerlo lo mejor posible. O sea, ir aprendiendo a cumplir con tu rol, pero buscando hacerlo bien más que perfecto, porque el nivel de autoexigencia de muchas personas, y aquí también no solamente hablo de mujeres, sino que de hombres con una energía más femenina o que tienen esa inclinación a querer cuidar y lo que sea, comúnmente asociado a los homosexuales, pero yo creo que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con ser persona. Nos va también definiendo en cuanto a nuestras prioridades, a lo que queremos hacer, cómo queremos aportar. Pienso también como padres, cómo hacerlo. Y sobre todo, tú tocaste un tema que yo siempre lo recuerdo antes de grabar este capítulo, que tiene que ver con la pareja y cómo ser buenas parejas con el otro, ¿cierto? La fórmula. La buena esa levantada de ceja. ¿Hace una fórmula? ¿Qué sentiste tú? Porque, o qué te... Yo creo ¿Qué que conectaste? sí, lo que pasa es que, a ver, si uno se autoexige y quiere hacerlo perfecto, usando tus palabras, Julio, no sé si uno puede ser feliz, ¿ya? Porque, a ver, nadie tampoco te enseña una fórmula o no sé, hay que hacer esto para poder lograr esto, o quizás hay alguna fórmula, no sé, pero las circunstancias de la vida, el aprendizaje, uno de repente toma decisiones o oportunidades que se pueden dar en la vida, y ahí uno, no sé, va creciendo y toma el rol del momento, no sé cómo explicarlo, no sé si se entendió. Yo lo que voy entendiendo es que lo perfecto enemigo de lo bueno, por ende buscar esa perfección es un poco utópico y absurdo. Sí. Y por otro lado uno también va viviendo distintas cosas, entonces uno tiene que aprender que puede. eso.
De hecho, eso justamente llama en astrología hacer lo mejor que puedas, pero hacerlo. Sí. No esperar a que la vida ocurra, sino que tú con tu intención Sí. y con tus capacidades, intentarlo. De hecho, una de las cosas que pasa, y por eso te preguntaba, es que cuando tú dejas de ser pareja y empiezas a ser padre, hay gente que lo entiende mal. Y en el fondo pasa la prioridad a los hijos. Claro, pero no hay que dejar de lado todo, o sea, O sea, de hecho, hay una cosa en psicología que se llama el síndrome del nido vacío, que los hijos así como llegaron se van. son prestados. Y si tú no cuidas, tal cual, y si tú no cuidaste la relación de pareja, o sea, varias se separan porque dejaron de ser pareja. Y creyeron que siendo padre era lo que tocaba en ese minuto. Sí. Pero la vida, en ese sentido, yo creo que compartimos la forma de verlo que no es así, sino que en el fondo tú tienes que aprender a vivir con este nuevo rol. Sí, porque la pareja en sí va mutando. Así es. En distintas etapas, o sea, sin hijos, con hijos, que es rudo, digamos, que hay como que Es tremendo. uno siente que no para la vida, como que no para. Sí. Aprendizaje. ¿Y qué le podrías tú recomendar a alguien que nos esté escuchando ahora y que esté siendo padre o pareja? Quiera ser padre. O quiera ser padre, porque hay gente que después de escucharnos quizás podría decir, chuta, si es tan rudo y es tan difícil, mejor me quedo como estoy, ya sea soltero y en pareja sin hijos. Yo creo que la vida no es algo fácil. O sea, son desafíos, digamos. O sea, no es algo que voy a estar sentado y que todo ocurra perfecto y que se me dé fácil. Yo siento que la vida no es algo así. Hay que luchar por lo que uno quiere. Y los niños son aprendizajes, son no solamente uno como padre enseñándoles, si uno aprende mucho. De repente uno dice, wow, o te recuerda tu infancia, o decir, cuando uno es chico y dice, ay, yo no voy a hacer nunca así como mi mamá o mi papá me retó de esta forma, yo jamás lo voy a hacer. Y de repente te encuentras en esa situación que dices, lo hice. Y lo hice igual. Sí, entonces al final yo sí aconsejo tener hijos, o sea, de todas maneras. No es algo fácil, pero la vida en sí no es algo fácil. O sea, yo tengo la fortuna de tener 3 hijos, entonces igual es harta pega. También tenemos 3. Entonces es harto trabajo, pero también se apoyan entre ellos y se aprenden entre ellos. Por ejemplo, yo me doy cuenta que con la más chica, uno es un poco más relajada la cosa y ves que igual aprende de los hermanos grandes. O sea, tienes más ayuda que uno no se lo imagina. Como que... En algunos de los capítulos anteriores hablamos de Albert Bandura, un psicólogo reconocido a nivel internacional, que habla del aprendizaje por modelaje. Yeah. Los hermanos chicos probablemente se van a educar con sus hermanos mayores, además de sus padres y u otro ser significativo que aparezca en sus vidas. Entonces, al final, el rol que van cumpliendo los hermanos también es de mostrar, oye, yo lo aprendí a hacer de esta manera, dale. ¿Viste? Y es otro rol. Es otro hermano, de tener hermanos, digamos, de compartir. Así es. Yo estaba pensando lo que sí tuve la recomendación de tener hijos. Hay gente que tiene mucho miedo a la expectativa de cómo lo va a hacer como padre o cómo lo va a hacer con la pareja, o sea, dejar de ser pareja. Y ahí la recomendación que le hago a la gente en general es cumple con tus sueños, o sea, hazlo con miedo. O sea, si te da miedo es porque te importa, ahí hay un valor y dale, hazlo. Pero también cuida. Lo que quieres. Así es. ¿En qué sentido decís tú lo que quieres? No, por lo que quieres, por desear tener hijos, digamos, no porque ¿cuándo me vas a dar un nieto? O sea, ¿cachai? Así es. Sí, el tema de las expectativas en ese sentido es tremendo. Pero uno debiera, yo comparto contigo lo de la vida que está para desafiarnos, está para que nosotros la vivamos más que sobrevivencia como ocurre cuando uno es padre, pero sobre todo para exigirse y van a ir apareciendo en tu vida hijos, proyectos laborales, cosas inesperadas como algún desastre natural o lo que sea, como lo que ocurrió ahora hace poco acá en la región con el tornado en Puerto Vara. Entonces, de alguna manera, si nosotros empezamos a
a saber manejarnos con lo imprevisto y o con las cosas que voluntariamente elegimos, como una pareja y o tener hijos, en el caso que así es, vamos de alguna manera asombrándonos y viendo que podemos, que se puede, que realmente uno a veces puede creer que no es posible y uno se sorprende Ni se da y cuenta. se enorgullece. Sí, ni se da cuenta lo logramos, porque uno no solamente es uno, con el hijo o con la pareja, en fin, como Así es. de salir adelante. Tengo otra pregunta importante para ti. ¿Cuál ha sido el rol en tu vida que más te ha gustado hasta ahora? Tú hablaste que estábamos en la mitad, entonces probablemente podemos entender y yo suponer que has cumplido varios roles. ¿Cuál de estos roles que tú estás teniendo y has tenido en tu vida es el que más te ha gustado? ¡Ay, qué buena pregunta, Julio! Bueno, para eso este podcast, para justamente compartir reflexiones. Gracias. Está muy entretenido esto de conversar contigo, así que ojalá que la gente también lo esté disfrutando. O sea, yo, por ejemplo, la labor de madre siento que todavía me queda para rato, ¿verdad? No. ¿Te gusta? ¿Te gusta ser madre? Sí, sí me gusta, pero siento que eso se hace, a mí, en mi caso, la ayuda de mi pareja, digamos, o más que la palabra ayuda, que sea un equipo, porque así lo vemos nosotros. Está perfecto. Es fundamental. O sea, yo me saco el sombrero a esas madres solas, solteras o de verdad admirables y que sacan a su familia adelante, ¿ya? Pero también, a ver, un rol... Mira, complementando lo que estabas diciendo esto de madre y este rol que más te ha gustado. Pero es que no sé si es el único, o sea, como que... No, volviendo a la pregunta, igual hay ponderaciones, porque también me gusta ser amiga, ¿cachai? De repente con esa instancia de una amiga, de tomar tus pisco sour, de reírte a carcajadas, o me pasa, por ejemplo, que he tenido, venimos de Santiago, digamos, y de ver que han pasado tantos años y reencontrarte con una amiga y como que, esa magia que existe todavía. Es precioso, ¿cachai? O sea, quizá entonces podéis concordar que tu rol actual, ya sea madre, amiga, pareja, pareja, otros, hermana, etcétera, puede ser el que más te ha gustado, el momento actual. De hecho, sí, y pareja también, sí, esto de tener en la balanza un equipo, digamos, o sea, para construirse la vida, igual es muy importante. Sí, o sea, muy potente. Sí. Yo te iba a complementar, perdón, que en psicología, por ejemplo, yo me he pasado muchos años atendiendo niños y adolescentes. Y ahora último, le decía a pacientes más grandes, jóvenes, alrededor de los 30 años, que yo más allá de ayudarlo, lo voy a acompañar. Porque el ayudar significa que yo tengo la respuesta. Entonces yo te ayudo, yo te muestro cómo hacerlo. Yo lo veo distinto. Yo te voy a acompañar a que con tus capacidades veamos de sacar tu mejor versión. Estupendo. ¿Sí? Y lo otro, que con los niños y con los padres en general, la mejor manera de ayudarles a tus hijos es con el ejemplo. Muchas veces nos complicamos como padres en darle sermones a los niños. Tengo un paciente que le carga los sermones a todo esto. Pero el mejor, el reflejo. El mejor aprendizaje que podría tener es el modelaje. O sea, en vez de decirle a un hijo, por ejemplo, oye, tienes que saludar, saluda tú. Porque probablemente tu hijo después te va a decir, oye, ¿por qué saludaste? Claro. O sea, está interesado en ver por qué hiciste lo que hiciste. Sí. Entonces, de alguna manera, por eso te preguntaba qué rol es el que más te ha gustado, porque de alguna manera lo que hemos conversado en este capítulo tiene que ver con que cumplimos distintos roles. Pero quizás el rol de hoy, que es más multifacético, porque tiene distintas aristas, es el que más te gusta. Hay gente que habla mucho del vivir el ahora. Claro. El presente, en el momento, un día a la vez. Un día a la vez, un paso a paso. Claro. El otro día también tenía una persona que sufrió varias pérdidas en un accidente. Perdió a su pareja y a sus padres. Y me decía lo mucho que le estaba costando. Y me decía tal cual, día a día, paso a paso.
Entonces, de alguna manera, el Bueno, rol... y ahí vas perdiendo de alguna forma un rol, po. Exactamente. O sea, sí, una forma de mirarlo es efectivamente la pérdida, porque yo dejé de ser hija de mis padres y dejé de ser pareja. Pero uno no deja de ser hijo. Efectivamente, y de alguna manera yo hablaría más que de pérdida, de transformación. Quizás esa palabra puede sonar Sí. más sanadora, pero en el fondo yo transformo ese rol que tenía antes de pareja y de hija en otra forma de ser Sí. hija y de pareja, porque quizás esta persona podría volver a emparejarse, quizás a esta persona También. ahora le toca cumplir un rol de padre y madre. O sea, es tremendo, ¿cierto? Es Y te tremendo. toca cuidar a alguien también. En la vida da muchas vueltas, tienes un tío, o en fin. Así es. ¿Qué rol? Tengo otra pregunta más. ¿Qué rol crees tú que es difícil de cumplir? Para cualquier persona, el que se te ocurra. ¿Sabes qué? Yo creo que ser hijo, después, a lo que se nos viene a futuro, uno no sabe. Es difícil, quizás después, no sé. Yo lo encuentro que es uno de los roles, si no el más difícil de todos. Sí. Uno cuando es pequeño, de alguna forma se deja regalonear, pero no se dice engreír, pero después cuando uno va creciendo, uno ya va probando límites, va desafiando a los Desafiando a padres. los padres. Incluso uno cree saber la manera de hacer las cosas y uno es No tiene capaz. idea de nada. Porque antiguamente anda tú a cuestionarle a tus papás y era todo hacer caso, pero hoy en día tú ves los adolescentes que, o sea, Sí, pues vamos a ver qué pasa a futuro. Nosotros después todavía no tenemos adolescentes, pero bueno, eso también se viene. así es. Entonces yo veo en mi consulta los pacientes que han llegado y veo también otros adolescentes de cómo se van comportando y ¿sabéis qué pasa después? Que muchos terminan pidiéndole perdón a sus padres. Papá. Típico que uno como padre también puede decir al hijo, no, tú vas a ser mucho mejor que yo. Pero cuando tenía un padre que ha sido increíble, como la gran mayoría de lo que nos pasa a todos, ¿y por qué digo esto? Porque realmente los padres son increíbles. Sí. O sea, sería muy comprometer que yo dijera soy increíble como padre, pero también igual que tú somos padres. Pero somos hijos y tuvimos y tenemos padres, digamos. Exactamente. Entonces, de alguna manera, ir reflexionando sobre estos temas nos da la posibilidad de ver cuáles son las expectativas que tenemos, qué cosas tenemos que cumplir como roles, porque, a ver, yo creo que como padre, nuestro rol es estar presentes, es saber pedir disculpas cuando nos hemos equivocado, Sí. y también... Difícil. Difícil. Reconocer. Y proveer. O sea, de alguna forma nuestra responsabilidad es darles techo a los niños, darles comida, darles educación, y todo eso es el desde. Entonces, sí, es un tema... Bueno, ¿y hasta cuándo eres padre? O sea, yo creo que uno no termina de ser papá hasta... Hay gente que dice que uno es padre toda la vida. Hay otra forma de verlo como la ley, que en el fondo hasta los 18 años No. tú eres responsable. Mira, esa reacción, por ejemplo, claro, tú la ves como padre, ¿cierto? Entonces tú... No como hijo. A ver, cuéntame, a ver. Porque a los 18 años, uno igual, a ver, bueno, en mi caso en particular, mi padre falleció cuando yo tenía 20. Ok. ¿Ya? Entonces como que ahí uno igual le afecta, o sea, vivía yo con él. Entonces, en tu casa, alguien que no llegaba. Entonces, obviamente uno dice, no, uno no está preparado. Yo me acuerdo cuando mi papá alguna vez me dijo, ¿qué pasa si yo me muero? ¿Ya? Y yo le dije, o sea, papá, yo trabajo, hago mis cosas, tengo la vida continua. Y se lo dije así como porque quería hacer sentir yo así como adolescente, no sé, Que te la podía. me la podía, ¿cachai? Así como, pero claro, se murió después. Y uno dice, oye, o sea, esa pregunta tenía un sentido, ¿cachai? O sea, y es verdad, o sea, ahí duele igual, porque igual quizás cuando uno ya es más grande y tiene su propia familia, tu experiencia, Julio, de tu madre, digamos, quizás eso yo no voy a decir que duele más o duele menos, eso es muy personal, pero no, a los 18 años, 20 años uno todavía necesita todavía a los papás, digamos, Sí. o sea,
Mira, Y después te reencuentras también con los papás cuando tú eres padre, madre. exactamente. En otros momentos más adelante. Sí, pues y ahí me pasa también, pues como, pucha, me gustaría que estuviera mi papá, como en circunstancias de la vida, digamos. Sí. Bueno, sin ir más lejos, la Antonia hoy día me preguntó, me dijo, papá, ¿y tú te vas a morir? Ah, Hoy día de la mañana. ¿qué le respondiste? Mira, lo primero que pensé es en qué estará pensando Antonia. Esto yo lo he hablado a veces en otros capítulos que he dicho, cuando un hijo te pregunte algo, antes de responderle brutamente, Pensarlo, indaga hacia dónde está yendo con la pregunta. claro. Porque uno se puede alertar si un hijo te dice, oye, ¿me puedes hablar de sexo? Y claro, y uno abre los ojos así, pero en verdad el hijo te está preguntando porque vio que en los baños decía sexo femenino, sexo masculino, y quedó con la duda. Entonces, primero hay que indagar. ¿Qué le respondí yo hoy día? Le dije que todos nos moríamos en algún momento de la vida y que hay algunos que tenían más tiempo en la vida que otros. O sea, algunos llegaban hasta ser más viejitos, otros se morían muy temprano, siendo niños. Y ahí, Y la Antonia es y chiquitita. ahí la Antonia se sorprende. Me dijo, ¿y tú conoces gente que se haya muerto temprano? Y yo me quedé de nuevo pensando. Que es temprano. ¿Y para dónde se está yendo la conversación? Porque Sí. ella me estaba preguntando si yo me iba a morir y ahora le estoy diciendo que hay niños que se mueren. Entonces, de alguna manera le dije que conocía, sí, efectivamente, niños que se han muerto temprano, pero que ella no. Entonces, que de alguna manera la muerte era algo que nos acompañaba y que yo mientras estuviera, esto creo que es lo que quiero pensar ahora que le dije, que mientras estuviera vivo podíamos disfrutar la vida y pasarlo lo mejor posible. Y ahí la conversación se quedó ahí. Entonces, la recomendación de alguna forma en estos casos es cerciorarse de que la persona que está enfrente, sobre todo los niños, queden con la duda resuelta. Entonces, oye, ¿te quedó claro? ¿Te hizo sentido lo que te estoy diciendo? ¿Tienes alguna otra duda? Y esto parece como una consulta. Pero es que ahí está el rol de padre, o el rol de contenido. Bien, Julio. Sí, gracias, gracias. También me sentí orgulloso de la respuesta. Pero puede haber alguien que esté escuchando este programa y diga, oye, pero ¿cómo le dijo eso? Yo le hubiera hecho otra cosa. Cada uno tiene que ir buscando su propio. No, pero es que la escuchaste, porque a veces uno La escuché. como mamá o papá está ahí haciendo otra cuestión y es como, ya, Sí, no me quiere. con los niños Mm, siempre recuerdan esta frase, los niños quieren que lo escuchemos con los ojos. ya. Entonces hay que estar ahí, independiente de la edad del hijo o hija. Y hay otra cosa que también te quería comentar a propósito de lo que hablaste de mi madre, de la partida de mi madre, ya van casi 2 años. Y el rol que yo tuve como hijo, le agradezco mucho a mi señora, a la Ale, que me ayudó a sanar la relación con ella. Y yo en realidad siempre sentí paz en mi relación como hijo con mi mamá. O sea, pude cuidar eso y hubo una sensación de alivio también. O sea, creo que cuando uno hace un buen trabajo, obviamente pueden haber distintas versiones. Puede que mis hermanos opinen algo muy distinto, puede que mi mamá también haya tenido su propia opinión mía como hijo, pero yo me quedo con que tuvimos una linda relación y eso ayudó mucho el saber cumplir el rol. Entonces, creo que una de las cosas más importantes, como lo hablamos anteriormente, es el rol de hijo. Yo creo que ese es uno de los roles más difíciles de... Y también creo que hoy en día, pensando en la etapa que estamos viendo nosotros, el cuidar la relación de pareja y ese rol Ay, sí. es tremendo, porque uno dice, oye, que la reunión de apoderados, que la colación de los niños, que los talleres, que el colegio, que el cumpleaños del fin de semana, etcétera, pero uno se olvida de la pareja. Entonces, yo creo que ese es un temazo. O sea, eso. Entonces, pensando, ahora que los que nos están escuchando puedan estar pidiendo eso, mi recomendación es que cuiden el espacio de la pareja. Entonces, ¿qué espacio uno puede tener de pareja? Idealmente va a depender de cada uno. Entonces, pienso que idealmente... De la realidad también. Eso, la expectativa versus la realidad. Otro capítulo de tema que hablamos. Entonces, de alguna manera, el espacio de la noche, por ejemplo. O sea, tratar de acostar a los niños temprano porque a veces uno puede sentir la culpa que ha estado todo el día trabajando y no ha estado con los niños. Sí, es parte de, pero para eso también está el fin de semana.
Entonces, recordar que tu pareja también quiere hablar contigo, también quizás quiere contarte las cosas que vivió, quiere saber tu opinión también, si sabía que tuviste alguna reunión importante, cosas así. Entonces, dejarse un momento. ¿Qué otro momento también puede haber? Un almuerzo. A veces puede coincidir con que los niños están en talleres, en el colegio, etcétera. O también dejarse tiempo quizás para tomar desayuno después de ir a dejar a los niños al jardín Sí, y al colegio. A el lo que voy desayuno. es que se puede encontrar un momento. Hay otro tema que también, o sea, pensando en este rol de pareja, que es aprender a soltar. De hecho, el podcast pasado hablábamos del tema del control. Entonces, aprender a soltar, por ejemplo, el dejar a los niños con otras personas, ya sea un turno, ya sea en la noche con alguien que los cuide, Sí. o algún familiar o alguien externo, para ir a tomarte algo con tu pareja, ir a ver una obra de teatro, Conversar. ir a pasear, ir a conversar, que cuesta, pues uno se está vuelto loco. Sí, esos momentos, esos espacios como de conexión, de Yo te aseguro, así voy a meter la pata a los caipos, te aseguro que la Ale y otras personas que podrían estar viendo este programa dicen, cómo me encantaría que mi pareja tuviera el tiempo como nosotros ahora de este podcast que estamos conversando, que envidia, que gana, lo que sea, pero nosotros también, o sea, lo agendamos con tiempo, lo preparamos, o sea, estas cosas también, si bien algunas pueden ser muy improvisadas, como, oye, hoy día justo se nos enfermó el hijo, va a estar en la casa, tenemos ayuda en la casa, vamos a conversar, vamos a pasear, vamos a tomar desayuno, vamos a estar juntos. sí. O sea, esas cosas pueden pasar. Entonces, a lo que voy con esto, Mariane, es que hay que buscar estos espacios. Hay que ser pareja y la pareja se construye. Yo hablaba el otro día con alguien. Sí, yo creo que ese de eso, rol uno tiende a dejarlo un poquito a resguardarse. Uno lo da por hecho, bueno, el otro va a entender, Claro, también es papá, son los mismos hijos, no sé, o me entenderá que esto pasa. le pasará lo mismo, no sabéis, pues. No sabéis, efectivamente, y uno de los grandes errores cuando uno cumple el rol de pareja es suponer. Suponer que el otro va a estar ahí, suponer que el otro me va a entender, suponer que el otro me va a apoyar. Y chuta, a veces a mí me ha pasado en cuando he hecho terapia pareja, que no necesariamente sabe el otro, no está enterado, porque el Bueno, otro supuso, entonces, y ahí es peligroso. Porque sí. puede que vaya, mira, en la terapia con niños yo hablaba del globo, y iba inflando un globo cuando uno tenía problemas y el globo en algún minuto explota. Esto también pasa en las parejas. A veces yo no me entero que el otro está sufriendo o no se siente visto o le pasa algo. Claro, ¿y yo cuándo? Así es. No, sí, sí pasa, o sea, a veces la vida, pues, o sea, Sí. como que uno... También, o sea, pensando también en mirándolo de otro punto de vista, uno también no vino a ser padre de tu pareja o madre de tu pareja. Entonces, también hay que tener ojo con eso. O sea, Sí. de los límites, de si yo tengo trancas, trabajármelas en alguna terapia, si necesito, en el caso que sea algo profesional, pero no ser un cacho para la pareja, sino que todo lo contrario, o sea, hacer un regalo, como, oye, vengo trabajado, oye, yo me hago cargo, no espero que tú me resuelvas los problemas, porque No. es rico llegar donde tu pareja y decir, oye, el día tuve un día terrible, me pasó esto, ¿Qué pero hago? contarlo, sí, ¿qué hago? Pero desde el amor de pareja, no desde Sí, de padre del equipo. del equipo. Efectivamente, entonces yo justamente también ahí soy muy afortunado, la Ale es muy inteligente y es una tremenda pareja en donde funcionamos como equipo. Súper. No, Entonces, sí, así, yo creo funciona, que, claro, pero hay que hablarlo. equipo y que cuando el otro esté como cansado, ya, yo tomar la rienda, así, porque también pasa que siempre hay como uno que puede liderar más que el otro, en fin. Así es. Yo siento que el amor, el cariño, los afectos, todo eso es recíproco, digamos. O sea, hay que Sí. escucharse, conectarse, dedicarse. Y tampoco es algo fácil, o sea, vamos a lo que decíamos antes, la vida no es fácil, hay obstáculos, es difícil, hay que tratar o por lo menos apuntar, no postergarse y como decías también tú, Julio, anteriormente, muchas parejas después cuando los hijos se van de la casa,
después como que ahí por primera vez, ¿qué hacemos? Digamos. Sí, pues, de hecho está, no sé si de moda, pero ya desde hace un tiempo que tienes padres que cada uno tiene su propia pieza, su propio baño. Y en el fondo viven juntos, pero no revueltos, por decirlo de alguna forma. Comparten, e incluso a veces también hay un tema que lo hacen por los hijos. O sea, padres que están juntos porque tienen hijos, pero se están postergando. Sí. Están dejando de ser la persona que realmente quieren ser y de alguna manera van comprometiendo. ¿Qué rol? Exactamente. ¿Qué rol? No, si no es fácil. Por eso este tema que trajiste hoy está maravilloso, porque da efectivamente para hablar un montón. Sí. ¿Cómo ves tú a todo esto con el tiempo, con lo que llevamos hablando? No, bien. Me he sentido súper cómoda, Julio, en verdad. Sí, así que... ¿Cómo te diste cuenta que te has sentido cómoda? ¿Qué te ha hecho sentir cómoda? Por la fluidez de la conversación, como que no me ha costado pensar, no sé, he tratado de ser lo más natural posible y... Estaba increíble. Y hablar de compartir el criterio, digamos, entre nosotros de nuestras experiencias. Si tampoco aquí vengo a dar una cátedra, ni mucho menos. De hecho, bueno, por eso es que te elegí para que viniera a este capítulo, porque te vi interesada, vi que tenías criterio, vi que tenías ganas. Muchas veces en terapia, que a todo esto no estamos haciendo terapia acá, pero como en algún minuto parecía, pero se espera que la persona realmente quiera. O sea, es mucho más fácil trabajar con alguien que está dispuesto a trabajar que alguien que no lo ve. En algún momento atrás hablábamos, Mariana, en el podcast de las etapas de cambio y la precontemplación. O sea, yo no veo que hay un problema, ni siquiera estoy enterado. Entonces, también es importante cuando voy a cumplir un rol, si lo puedo anticipar, por ejemplo, que voy a ser padre, ver cuáles son mis responsabilidades para poder hacerlo lo mejor posible. O sea, de hecho, tengo otra pregunta más para ti a propósito. ¿Qué rol crees tú que se te viene más adelante, en el que pensando en que vas a seguir viviendo y que va a seguir fluyendo la vida, en el sentido que te llame la atención, que te toca? A ver, o sea, te puedo soplar uno. O sea, ¿abuelo? Abuelo, por ejemplo. Sí, pues, o sea, eso es algo que no lo he vivido, pues, digamos, lo he vivido desde nieta, ¿cachai? O sea, desde la otra perspectiva, que igual es lindo ser nieto. Es increíble. Los abuelos en ese sentido la tienen, va a ser súper irónico, pero relativamente fácil, porque no tienen que preocuparse tanto de la responsabilidad, sino que literalmente regaloniemos. Oye, te voy a comprar un dulce y después tú vas, oye, pero papá, ¿cómo hiciste eso? Si claro, yo tengo prohibido que coman dulce. Y conmigo nunca lo hiciste. Exacto, o que vean películas y empiezan todas esas experiencias que uno va viviendo. Y por eso es importante soltar a veces la rigidez, la estructura y a veces entender que el otro va a querer hacer otra cosa, ¿cierto? Sí, bueno, y es parte de la vida también. Así es, así es. Oye, dentro de todo lo que hemos conversado, ¿qué te gustaría dejarle a la gente que nos estaba escuchando como consejo, como sugerencia con respecto a estos los roles? Yo creo que hay que escucharse, así como el adentro, el corazón. A veces tendemos por la vorágine de la vida o el ritmo, digamos, no sé, no tener tiempo para uno. Eso tampoco lo hemos hablado, pero es como uno. ¿En qué momento es tú? ¿Estás contento contigo en tu rol, no sé, en preocuparse también de uno como persona? Así es. Eso. Bacán, esa es una buena sugerencia. De hecho, una de las grandes paradojas de la IA es esta de estar atento para los demás, estar disponible, pero así como uno está disponible para el resto, ¿qué tan disponible estoy para mí? De hecho, yo siempre ocupo un ejemplo que me encanta, que es el de los aviones. Cuando te explican en caso de emergencia va a caer una mascarilla y siempre te dicen, primero tú. Y después los niños. Y después los niños, en el caso de que los tengan. Entonces, yo creo que es importante a veces ser egoísta con los demás para ser generoso contigo y dejarte tiempo para ti. Todo no es fácil. No, pues no es nada fácil, pero se puede. Por lo mismo, las urgencias que puede tener la vida, paradójicamente, que son urgencias, pueden esperar. Siempre es importante ponerse a uno como prioridad y parar. Efectivamente, yo comparto mucho contigo esto de escucharse y saber, o sea, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los psicólogos, para yo poder ayudar a otros,
tengo que también estar bien. A veces Sí. está bien no estar bien. O sea, yo puedo atender a otro estando con la embarrada en mi vida personal, pero también es parte de lo que uno va aprendiendo como disociar la vida personal y ser para otros. O sea, dicho de otra manera, quizás yo como padre o como pareja puedo estar triste, puedo estar pasando un momento complejo, pero yo decido cómo ser para el otro, yo decido cómo quiero que el otro me vea. Y es de personas inteligentes el elegir estar contento, compartir una sonrisa y hacerlo lo mejor posible. Una simple sonrisa te puede cambiar mucho. Así es. Así que en mi caso yo le sugeriría a la gente en cuanto a los roles, hacerse cargo de lo que les toque vivir, ya sea porque fue voluntario o involuntariamente, y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y aquí me refiero con hacerlo lo mejor posible, con estar ahí, con intentarlo. Más allá de buscar la perfección, más allá de querer hacerlas todas, hacerlo bien. Sí. ¿Cierto? A veces hay escuchado hablar de esto de los multifacéticos, o los procrastinadores que hacen un montón de cosas, pero al final terminan haciendo nada. Es que eso pasa, po. Uno no puede abarcarlo todo, o sea, por más que uno quiera, porque a veces uno tiende, ojo, tampoco uno puede decir, no, yo no soy así, nunca lo he hecho, no. Pero es imposible al final, porque no haces nada bien, po. Sí, por lo mismo, en el tema de los roles, bueno, obviamente esto se llama compartir criterios, no tenemos que compartir el mismo criterio del podcast, pero para mí creo que lo más importante hoy en día, hablando de mí y Julio, es la pareja. O sea, si yo tengo que elegir, por ejemplo, prioridad, la pareja. O sea, Sí. los niños verán después, alguien me podría criticar, me decía, pero oye, los otros son chicos, no necesariamente saben, pero para mí mi pareja es lo importante. De ahí, si mi pareja está bien, vamos a ser padres. Esto no es tan tajante, quizás puede sonar muy duro y alguien dice, oye, ya, hasta aquí nomás llegó Julio, ya no quiero saber más de lo que opine porque no me gustó lo que dijo. No, Esto nadie se lo justamente, toma así, sí, yo creo que es un tema de que es lo que estás sintiendo. sí, o sea, lo que yo he aprendido en la IA al final, Mariana, es que aunque uno no lo crea, siempre hay alguien o algo diferente. Uno nunca deja de sorprenderse. Entonces, con esto lo de los roles, me ha pasado, por ejemplo, ver que padres que debieran ser padres están pensando en ello. Y yo a veces me he puesto a pensar y digo, quizás esa es su manera de ser padre. O sea, uno tiende a juzgar rápidamente y decir, oye, pero ¿cómo? Sí, tu hijo están pasando hambre y tú estás almorzando. ¿Sí? Lo he visto. Pero hoy en día lo pienso distinto y digo, chuta, quizás él para poder estar bien necesitaba eso. O sea, de afuera se ve horrible, uno lo puede... Es que desde afuera uno puede juzgar, puede eso. un prejuicio, en fin, o sea, uno no sabe, hay que ponerse los zapatos de los otros, o sea. Así es. Bueno, por lo mismo, yo creo que de alguna forma lo que hablamos en este capítulo podría ayudar mucho a quienes nos están oyendo, viendo, quizás ahora están haciendo algo en sus casas, están cocinando, están manejando. Hay algunos que se sientan a ver este capítulo en pareja, que lo encuentro increíble, porque están aprendiendo a hacer sus mejores versiones, están aprendiendo de los roles y yo creo que este capítulo puntualmente está tremendo, creo que hablamos hartas cosas. No sé si hay algo más que te gustaría agregar o algo que creas que es importante y se nos haya escapado. No, yo creo que ha fluido harto, Julio. ¿Sí? Bien, ¿Te sí, gustó? sí, bien, me gustó. Yo no sabía mucho, la verdad, lo que venía, pero, y tampoco sabía lo que iba a decir, o sea, pero la verdad que agradezco el espacio, me he sentido bastante cómoda, así Bacán. que gracias. Buenísimo. Oye, y gracias también a ti porque de alguna manera los que están viendo esto te están conociendo un poco más. De hecho, pienso, por ejemplo, en qué rol vaya a ir a compartir tú con los demás después de este capítulo. Quizás te toca ahora ser pareja y pensaste en esto que estábamos hablando y dijiste, voy a llamar a Cristóbal y le voy a proponer que tengamos una cita romántica o que nos dejemos un tiempo esta semana, si no ha sido el caso, para Sí, hacer algo en conjunto. Quizás alguien que nos está escuchando también se quedó pensando y digo, chuta, quizás he sido demasiado pareja y he sido poco madre o he sido poco hija y claro. quiere ir a llamar a sus padres respectivamente para juntarse con ellos para decirle lo que siente. Conectarse. Sí.
yo creo que este capítulo de alguna forma fue bacán y fue gracias a ti, pues. O sea, tú te motivaste, yo me lo tomé muy a personal, como te decía anteriormente, cuando querías participar, jamás pensé que eran tallas, sino que al contrario dije, qué bueno tener a alguien motivado, vamos. Y cuando concretamos esto, tú me dijiste, va en serio. Y yo, sí, pues va en serio. O sea, si no estáis tan motivada, dime, y busco otra persona motivada. Y no, y me empezaste a escribir, tuviste Sí. paciencia para que yo te respondiera. No, pero es que es de coordinar, es porque tengo que organizarme. Obvio, O sea, porque estáis cumpliendo distintos roles hoy en día. Y exactamente. cuando veis el resultado, cuando ya esto de alguna manera viste que sucedió, ¿valió la pena? Sí, de todas maneras. Bueno. Muchas gracias. Eso, y lo mismo digo, gracias a ti, porque muchas veces uno quiere controlar la vida, como hablábamos en el capítulo anterior, y lo importante es aprender a soltar para después también manejar los horarios y cumplir con los roles que cada uno tenga. Así es. Buenísimo. Voy a aprovechar también de agradecerle a toda la gente que nos ha seguido con los capítulos anteriores. Si se están sumando recién a este primer capítulo de podcast, son bienvenidos invitados a ponerle me gusta al capítulo, a suscribirse al canal y o lo que les dé la gana y sobre todo especialmente si pueden compartirlo con alguien que lo pueda estar necesitando, con algunos familiares de ustedes, si les hace sentido. Bacán que así sea, porque la idea de este podcast es que llegue a distintas personas y a distintas partes del mundo. Por eso tiene subtítulos en inglés y la idea es con mucho cariño compartir criterios y compartir conocimientos con quien quiera escucharnos y seguirnos. Así que también agradezco a Nico que está detrás de cámara, grabando, editando y compartiendo con ustedes también esto. Así que Mariane, que tengas un buen día, mucho éxito cumpliendo con los distintos roles. Aprender a manejar esto y como tú también dijiste y o compartimos el mismo criterio, hacerlo lo mejor posible. Gracias, Julio. Para mí fue un placer, fue un honor, la verdad. Buenísimo. Oye, y éxito también en este rol de pareja con Cristóbal. Gracias también a todos los roles. Eso. Y bueno, también que te vaya bien con la Martina, con Emilio, que ya cada vez van creciendo. Y ellos también van a ser hermanos también, ¿cierto? Sí. De la Sofía, así que allá seguir creciendo como familia. Así que felicitaciones también por tu proyecto. Y bueno, si en el caso de que la vida así lo quiera también seas abuela, que te disfruten y te regaloneen también, porque también está bueno que te devuelvan la mano. Podemos grabar después de viejitos otro. Que este podcast continúa. Buenísimo. Ya pues, que tengan un buen día, que les vaya muy bien y nos estamos viendo en el siguiente capítulo de la próxima semana. Chao. Chao. ¿Cuánto duró esta cuestión?